¿Te gustaría tener tu propia página web profesional totalmente gratis? En este video te voy a mostrar paso a paso cómo crear tu página gratis con System para que puedas vender los productos digitales de Hotmart de manera automática. Debajo de este video te voy a dejar el enlace de System para que puedas empezar a crear tu cuenta gratis. Así que solamente con un correo vamos a crear nuestra página gratis. Le vamos a dar clic en haz clic aquí. Aquí nos dice que revisemos nuestro correo electrónico para comprobar nuestro acceso a System. Vamos a ingresar a nuestra cuenta de Gmail y voy a darle clic en confirmar. Vamos a completar nuestros datos. Para crear nuestra página nos vamos a la parte de sitios y luego túneles y luego a crear. Vamos a colocar en este caso es un recetario, le vamos a colocar recetas. Como puedes darte cuenta, tenemos un dominio. El dominio puede ser este de System o en el caso que quieras que tu página se vea más profesional, puedes adquirir uno. El más económico y el que he utilizado es el de Hostinger. Aquí debajo de este video te voy a dejar toda la información de los dominios de Hostinger. Continuemos, nos vamos a la parte de personalizados y en moneda colocamos dólar estadounidense. Le damos clic en guardar. Luego vamos a ingresar y vamos a agregar una nueva etapa. En este caso le voy a colocar recetas y es una página de ventas. Aquí podemos seleccionar una plantilla o también empezar desde cero. Para que conozcas qué plantillas están disponibles, le voy a dar clic aquí y luego a guardar. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos todas las plantillas disponibles. Le puedes dar clic en vista previa y tenemos nuestros ejemplos de plantillas. En el caso que ninguna se ajusta a lo que tú desees, nos vamos a agregar etapa. Luego colocamos un nombre diferente, en este caso Keto, página de ventas y vamos a empezar desde cero. Como te puedes dar cuenta, aquí tiene un código medio extraño, entonces lo podemos cambiar. Podemos poner información o info. Y nos vamos a la parte de editar. Tenemos diferentes secciones. Tenemos la parte de texto, la parte de diseño de columnas, formulario, la parte de pago, multimedia, redes sociales y más. Entonces la página que yo en este caso voy a realizar es esta página que ya la he probado y me ha funcionado muy bien. Y la vamos a realizar nuevamente aquí para que conozcas el paso a paso. Ahora te estarás preguntando cuál es la estructura ganadora de una página de ventas. Lo que debe tener una página de ventas es una buena promesa, debe tener unas buenas imágenes o unos buenos mockups, que en este caso son estos dibujos de aquí. Como puedes ver, tiene dibujos en los bonos, en la oferta, también en testimonios. Adicional a ello, debe tener unos buenos bonos, es decir, que complementen la oferta principal, y también debe tener testimonios. En el caso que te estés preguntando qué texto debo colocar en mi página de ventas, esto lo puedes realizar con ChatGPT. Entonces nos vamos a ir a ChatGPT y le vamos a dar la siguiente orden: que actúe como un experto de página de ventas y nos cree la estructura correcta. Nuestro ebook principal es un recetario con más de 30 recetas keto y aquí le voy a mencionar los bonos que estoy ofreciendo y le damos enter. En este momento ChatGPT ya nos da el texto, el título principal: descubre más de 30 recetas keto para transformar tu estilo de vida. Luego tenemos el subtítulo, luego tenemos una introducción, cada uno de los bonos y los llamados a la acción. Nos vamos a ir acá en la parte de texto y título. Aquí tengo un ejemplo. Este es un título y la parte de texto en cambio se va a ver más pequeño. Como el encabezado principal de la página debe estar en letras grandes, vamos a colocar la parte de título y tan solo voy a ir copiando toda esta información. Voy a colocar esta sección de otro color. Puede ser un color verde, podemos ir cambiando de texto. Vamos a colocar letra Poppins y también que sea en negrita. Podemos aumentar el tamaño de la fuente. Para colocar en este caso la imagen, nos vamos a la parte de multimedia. Luego nos vamos a imagen. Y aquí vamos a colocar este mockup. Este mockup fue hecho en Canva. Es muy fácil de hacer y le damos enter. Luego de eso aquí voy a colocar texto. Como puedes ver, la letra está como muy pequeña. Puedo aumentar este tamaño. Para lo siguiente vamos a colocar una sección. ¿Por qué te digo esto?
porque aquí podemos ver que está color verde, luego color blanco, luego color negro. Nos vamos a la parte de diseño multimedia y nos vamos a sección. Y así de fácil ya podemos continuar con nuestra página. Solo voy a copiar este texto y luego lo vamos a ir arreglando. Igualmente aquí voy a colocar una sección. Aquí, como puedes ver, es de color negro. Para cambiar este fondo nos vamos a color de fondo y colocamos color negro. Luego nos vamos aquí a título porque las letras son como más grandes. Y aquí tenemos diferentes imágenes, como 4 imágenes. Entonces nos vamos a ir a 2 columnas. Vamos a insertar 2 aquí y luego 2. Dentro de estas columnas podemos insertar también imágenes y el texto. Me voy a imagen, imagen. También tengo la parte del texto. En cada uno voy a colocar un texto. Vamos a ir colocando cada una de las imágenes. Ahora le damos clic en insertar y así nos vamos a ir para cada uno. Podemos también mejorar esta imagen. Le podemos dar unos bordes que sean redondos. En este caso voy a colocar 28. Como está muy grande lo puedo hacer más pequeño. Luego vamos a colocar estos textos para cada uno. Por cuestiones de tiempo voy a realizar una copia de cada uno y luego nos vamos a ir nuevamente a sección, para lo cual aquí tenemos 6 bonos adicionales. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a colocar el título. Podemos cambiar el nombre, el color del texto. Luego vamos a ir colocando cada uno de estos bonos, para lo cual nos vamos a la parte de fila. Luego nos vamos a 2 columnas, colocamos la imagen. Nos vamos a la parte de imagen y al lado vamos a colocar la parte de texto. En la parte de imagen yo sí tengo aquí la imagen de los bonos adicionales y voy a insertar cada uno. Podemos ir colocando cada explicación de los bonos. Si queremos que quede como en un recuadro, le damos clic a la fila, nos vamos a sólido, le damos clic a este borde y vamos a ir aumentando. También puede quedar como puntos, como puedes ver aquí, y así vamos a ir para cada uno de estos bonos. Luego te estarás preguntando cómo puedo colocar el botón de pago para que realicen la compra en Hotmart. Nos vamos a ir a la parte de formulario, luego a botón, abrir en una URL. Ahora tienes que irte a tu cuenta de Hotmart y copiar el enlace de pago. Podemos cambiar también el texto. En vez de clic aquí pongamos si quiero el recetario y en subtexto vamos a colocar clic aquí. Los colores también los podemos ir cambiando. Podemos cambiar el tipo de letra. Me voy a Poppins, le voy a colocar en negrita y en esta parte también vamos a colocar el mismo formato. Podemos aumentar la parte del tamaño de la fuente y como te puedes dar cuenta el botón es como medio redondo en las esquinas. También lo podemos mejorar. Vamos a colocar 28 en cada uno. Podemos también colocarle una sombra. Tenemos ya nuestro botón. Adicional a ello, también puedes realizar un botón como imagen, para lo cual lo vamos a realizar aquí más abajo. Primero insertamos una fila, luego nos vamos a imagen, luego vamos a encontrar la imagen que yo tengo de comprar ahora. Luego le doy clic en insertar y aquí tenemos ya este botón. Como puedes ver se ve más profesional. Le pongo más pequeño para colocar nuestro enlace de afiliado. Le doy clic en abrir URL y en esta parte voy a copiar. Y ya tenemos listo nuestro botón. Luego de ello tenemos esta parte que es de preguntas frecuentes. Para esto nos vamos a la parte de otro y nos vamos aquí, dice preguntas frecuentes. ¿Cómo funciona el producto? En este caso vamos a colocar un texto. Podemos ir escribiendo cada una de las preguntas. Lo que ahora voy a hacer es arreglar esta parte para indicarte cómo queda el resultado final. Ya he realizado todas estas modificaciones y así es como nos queda nuestra página. Es muy fácil realizar esta página en System, tan solo al final es cuestión de arreglar algunos pequeños detalles para que todo se vea bien y tu página sea llamativa. Así es como nos quedó nuestra página. Si quieres acceder a este formato de la página, te voy a dejar aquí debajo de este video el link para que puedas descargarla. Primero debes crear tu cuenta en System, luego le das clic al enlace que te voy a dejar en un documento. Automáticamente tendrás disponible el acceso a esta página. De esta manera puedes automatizar tus ventas, puesto que cuando ya tienes tráfico es muy fácil dirigir a las personas interesadas a tu página de ventas.
y así te evitas contestar mensajes uno a uno o también te evitas estar enviando el link de pago a cada persona. En una página de ventas tienes toda la información, tienes la promesa, tienes los testimonios y el cliente puede realizar la compra de manera automática. Recuerda que debajo de este video te voy a dejar la plantilla de esta página de ventas para que la edites según el producto que estés afiliado o afiliada o el producto que vayas a vender. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Hasta pronto.